Hola amigos, pues seguimos aquí arriba. Esto es lo que me sobró, el sobrante de la pasta de cría. Pero amigos, voy a aprovechar para hacer un video de una consulta, bueno, una pregunta, un comentario que me dejaron en YouTube y aún no respondo. Se lo voy a responder en video. Amigos, los invito a que se suscriban, denle clic ahí en suscribir, no les quita nada de tiempo, solamente me van a regalar 2 clics, uno en suscribir y uno en activar la campanita. De esta manera me apoyan a mí también, ¿vale? Bien, por ahí me comentaba una suscriptora, suscriptor no recuerdo, que ella tuvo un intento fallido con la pasta de cría, que no la aceptaron sus aves, porque donde los compró nunca le dieron pasta de cría. Yo ya tengo un video en el canal de cómo acostumbrar a nuestros canarios a la pasta de cría. Es importante que nuestras aves se acostumbren a comer pasta de cría, amigos. Sí o sí tienen que comer, o sea, básicamente hay mucha gente que cría sin la pasta de cría, ¿no? Pero es muy recomendable que coman pasta de cría. ¿Por qué? Porque bien, en el video pasado yo les enseñé que esta hembra tiene 3 pollitos. Entonces, si tú le administras solo semilla, te aseguro que alguno de ellos va a crecer muy lento, van a crecer demasiado lento y no van a poder desarrollarse con normalidad. Un pájaro que come solo semilla lleva un desarrollo muy lento porque no tiene el aporte de proteína que requiere para formar pluma, para crecer, para que se desarrollen los huesos. Entonces, si tú no le das pasta de cría a tus canarios, no vas a lograr que se desarrollen rápido. Entonces eso te va a retrasar en la temporada y por ende también vas a criar menos, porque algunos pollos se te van a morir. Mira, ahí están comiendo pasta de cría. Yo en el video pasado te comenté cómo es que podrías acostumbrar a tus canarios y tú me dijiste que fue un intento fallido y que ya no lo intentaste, que porque no quieres estresar a las aves si no se van a enfermar. Bien, esto no causa estrés, puede causar hambre. ¿Por qué? Porque tú vas a retirar la charola de la semilla. Se la vas a retirar. Es más, si quieres en la mañana, antes de que los destapes, los pongas, no sé cómo los tengas, tú llegas, retiras la semilla. Y mientras te dedicas a preparar lo que es la pasta de cría. En ese transcurso ya habrá pasado, ¿qué te gusta? ¿Una hora? Por lo mucho. Yo me tardo aquí en esto más o menos. En el video pasado creo que me llevé 5 o 6 minutos. Entonces ponle tú, suponiendo que los dejes así una hora sin alimento. Entonces las aves no se estresan, les da hambres. Eso sí, tienen hambre pero no están estresadas. Estresadas es que anden volando de un lado para otro y tú las veas bien asustadas. Eso es estrés. Pero por lo tanto, quitarles la comida no los estresa, les da hambre. Lo que vas a hacer es poner tu charolita. Voy a agarrar una que esté más grande. Bien, aquí tengo esa. Tú vas a agarrar y la vas a poner. Entonces te vas a alejar, los vas a observar un rato. Si se acercan y no prueban la pasta de cría, lo que vas a hacer es del semillero, ahora sí que de tu semilla, agarrar una pizquita. Le agarras una pizquita, le abres y le espolvoreas encima. Te alejas y verás que los pajaritos con hambre, es como dicen, con hambre se come uno lo que sea, ¿no? Entonces no se trata de matarlos de hambre, pero por lo general así lo vas a ir haciendo en las mañanas. Ya a suponer, un suponer, tú los destapas a las 8, a las 9, de 9 a 10 están sin alimento. Entonces,
11, 12 le vas a dejar la pasta de cría. Y a la 1:30 vas a colocar de nuevo el semillero. Pero no vas a retirar la pasta de cría. Lo que vas a hacer es agarrar otro puñito y se lo espolvoreas de nuevo encima. Y así es como tú vas a ir acostumbrando a tus aves a la pasta de cría. Sí es muy importante que lo hagan, ya expliqué el por qué. Solamente así van a lograr que las hembras críen a los pollos como se debe y los pollitos crezcan más rápido. Que también hay gente que no pone pasta de cría, pero agrega verdura como es el brócoli, la vaina. Pero un problema de agregar diario brócoli y vaina es que le estás dando mucha fibra a los pollos. Por lo general, la semilla casi no la comen y siempre se van a la vaina y al brócoli. Entonces tú, al agregar demasiada fibra, lo que vas a causar es diarrea en los pollos. Y si aún así no les aportabas los nutrientes que requieren, la proteína, imagínate, con diarrea trabaja más rápido el organismo, entonces absorben menos nutrientes y por ende tus pollos se van a deshidratar. En primera se deshidratan, en segunda el aporte que les vas a dar no es necesario y van a crecer demasiado lento. Hay pollos que ya llevan 15 días 15 días en el nido y no tienen la pluma. Aún están pelones. No, ni siquiera, vaya, los cañones apenas tiene cañoncitos y no tiene la pluma larga. Eso es porque no aportan pasta, no aportan alimento a sus aves y por ende el desarrollo es muy lento. Entonces sí te recomiendo que lo hagas de esta manera y les añada sí o sí pasta de cría a tus aves. Es importante, más allá de que le pongas vaina, le pongas verdura, la pasta de cría es sí o sí en las aves. Y no te preocupes por el estrés, que no les va a pasar nada. Solamente son unas horas las que no van a comer. De hecho, así también podemos hacer lo del medicamento, porque hay aves que cuando prueban el agua y tiene un sabor raro, ya no siguen consumiendo. Entonces lo que se hace es retirar la charola del agua unas 2 horas para que el ave tenga sed, y cuando tú pongas el agua medicada lo primero que va a hacer es llegar y tomar agua. Entonces así administras las dosis que se requieren y así es como se va acostumbrando a las aves a comer pasta de cría. ¿Vale? Te dejo el video y espero que te sirva. Un saludo, espero que sí puedas ahora sí que acostumbrar a tus aves, porque al menos para mí sí es muy importante la pasta de cría, ¿vale? Les dejo el video, amigos, suscríbanse, ya saben, apóyenme, denle like y ahí estamos subiendo más contenido. Saludos, bye.